Muy bien, pues buenos días, bienvenidos a este evento que hemos denominado Conversaciones sobre Economía Circular y que en este caso, organizado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León en el marco del proyecto de cooperación territorial de España-Portugal, denominado Circular Challenge. A partir de este momento y en este formato que hemos elaborado para esta actividad, fundamentalmente es un evento online, pero tiene un contenido híbrido con personas que están presencialmente en la sala y también otras que asisten a través de Internet. Y para ello contamos, y agradezco además que estén aquí hoy aquí con nosotros, con 5 expertos en la temática que vamos a abordar hoy, que es cómo desde el Reglamento Europeo de Diseño Ecológico para los productos sostenibles y la economía circular, pues podemos abordar nuevos retos y nuevos desafíos para el conjunto de la industria y de los consumidores. En este sentido, contamos para ello con una primera intervención a cargo de Óscar Sanz Nieto, que es responsable de políticas en la unidad de construcción de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, conocida como DigiGrow, en la Comisión Europea. Desde esta perspectiva, el general nos va a hacer una pequeña introducción sobre lo que representan las políticas europeas de economía circular, este momento de diseño ecológico de productos y también una parte específica que es el pasaporte digital. Y luego tendremos la oportunidad, ya entrando en las implicaciones sectoriales, de contar con su experiencia desde el sector de la construcción. Contamos también con Lucía Herreras, que es subdirectora de la Asociación Internacional de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor para Residuos Eléctricos y Electrónicos, denominada WeForum. También con José Antonio Jiménez Caballero, que es coordinador de digitalización en la Asociación Española de Normalización, INE. Con Fernando Burgoa, que se encuentra aquí presencialmente, de la División de Agroalimentación y Procesos del Centro Tecnológico y Fundación Cartier. Y finalmente, inmediatamente a mi izquierda, José Carlos Sola, responsable del área de tecnologías digitales integradas del Instituto Tecnológico de Productos Infantiles y de Ocio. A todos reitero mi agradecimiento, también el esfuerzo de que habéis venido presencialmente, pero sobre todo el exceso de todos los participantes mencionados. Y sin más, pues doy la palabra a Óscar Nieto, a Óscar Sanz Nieto, para que nos haga esa pequeña presentación de lo que implica en el marco de las políticas europeas de economía circular este reglamento europeo de requisitos de ecodiseño para productos y el pasaporte digital. Óscar, cuando quieras, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que se está compartiendo mi pantalla, pero si me lo Sí, podéis perfecto. confirmar. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar con vosotros y sobre todo aportar un poco de información sobre lo que es el pasaporte digital de producto, porque es una de las iniciativas de la Comisión que está teniendo más impacto y creemos que es muy importante difundir cómo va a funcionar en el futuro y cuáles son los retos que tenemos que enfrentar en los próximos años. Como ya se ha dicho, trabajo en la Comisión Europea. Mi trabajo está enfocado en los productos de construcción, que es uno de los sectores en los que se va a implementar o se está implementando el pasaporte digital de producto. Y es importante destacar que es solo uno de los sectores y, como diré, hay muchas más iniciativas legislativas y algunas legislaciones ya en vigor que implementan el pasaporte digital y por eso es un ente abstracto que estamos creando, pero que creemos que tiene un potencial muy grande para a la hora de, sobre todo, facilitar y
poner productos en el mercado y, sobre todo, reducir los esfuerzos que suponen los fabricantes realmente comercializar y cumplir con la legislación europea. Yendo un poco a lo que serían los detalles, desde el punto de vista siempre general, un pasaporte digital de producto es un contenedor de información que proporciona esa información no solo como información, sino también en conexión con el producto en sí. Es decir, que es posible vincular esa información con el producto. Este es el valor añadido. No es una información, un documento que está en el aire y que muchas veces es difícil relacionar con el producto en sí, sino que es a ambos unidos. Y los documentos no es un solo documento, es un contenedor de información porque a veces son diferentes documentos, son documentos digitales, son documentos que en general la mayoría de ellos serán legibles por máquinas, porque la idea es que el pasaporte digital de producto no solo sea un elemento que permite el acceso a la información, sino que esa información tiene que ser posible que se gestione a través de software y de aplicaciones. Ese es el objetivo principal. Un elemento que es muy importante destacar es que el pasaporte digital de producto es un concepto general, pero en la comisión cuando hablamos del pasaporte digital de producto, nos referimos al pasaporte digital de producto que está vinculado a una iniciativa legislativa. Hay, de hecho, pasaportes digitales de producto ya en el mercado, pero esos pasaportes digitales de producto no son los pasaportes que nosotros estamos implementando como legislación europea. Lo que queremos en la legislación europea es que el pasaporte digital de producto europeo lleve incluido todos los requerimientos legislativos del sistema europeo. Y luego es posible que haya otros pasaportes digitales privados, pero yo no voy a hablar sobre ellos. Lo que queremos es que se implemente un pasaporte digital europeo en el que la mayoría de la información y sobre todo el tema legislativo esté integrado. Y luego, si hay otros elementos, siempre pueden ir en paralelo. Pero no debe confundirse y no debe pensarse que una industria que está implementando un pasaporte digital privado al final es lo que estamos implementando a nivel europeo. Lo que estamos implementando a nivel europeo tiene siempre un vínculo legal y está establecido a través de legislación europea. La principal legislación, como veis ahí, es el ecodiseño. El ecodiseño es la iniciativa legislativa que presentó la propuesta, pero el reglamento de productos de construcción, por ejemplo, que se adoptó la propuesta a la vez, ya lo incluía. Y también hay la legislación de baterías, incluye el pasaporte digital de producto. Pero estos son solo algunos ejemplos, porque juguetes, detergentes, envases, en el futuro toda la legislación de producto europea se espera que de alguna manera u otra esté vinculada con el pasaporte digital de producto, incluyendo pues otras iniciativas como maquinaria. De hecho, la Comisión recientemente ha adoptado una propuesta legislativa que se llama Omnibus porque intenta implementar el concepto de digital por defecto, en la que ya se habla de que el pasaporte digital de producto tiene que implementarse en más legislaciones y no solo en las que tenéis ahí en la pantalla, que son las que ya lo tienen integrado. ¿Cuáles son los beneficios? Porque si estamos implementando un sistema a nivel europeo, digital, complejo, primero tenemos que saber qué es lo que pretendemos y qué es lo que queremos conseguir. El principal objetivo, por supuesto, es la transparencia, esa trazabilidad entre el producto y sus informaciones. Otro concepto básico es la economía circular y el medio ambiente. Queremos, sobre todo, resolver el problema de que muchas veces es difícil identificar los aspectos ambientales y de circularidad porque son muy complejos. No siempre es posible generar etiquetas o no siempre esas etiquetas son adecuadas para realmente conocer cuál es el impacto ambiental. Y sobre todo en el tema de la economía circular, muchas veces hay informaciones para el tema del fin de vida, de reciclaje, que son, de nuevo, complicadas, complejas y que requiere que se mantengan a lo largo del ciclo de vida del producto porque al final es cuando se necesita esa información. Por supuesto, es un elemento que se implementa de forma digital porque lo que queremos es que se pueda automatizar el uso de esa información
Y creemos que va a tener un gran impacto, sobre todo en el tema de vigilancia de mercado, que es una asignatura pendiente a nivel legislativo. Allí los sistemas de vigilancia de mercado requieren muchísimos recursos y creemos que con el pasaporte digital esto se va a acelerar y facilitar también el cumplimiento legal, que los fabricantes cuando ponen un producto en el mercado tengan una gran facilidad a la hora de entregar todos los documentos y que no sea un arduo proceso el cumplir con los requisitos legales. Por último, creo que lo que más afecta a los consumidores es que con el pasaporte digital, bien directamente o a través de aplicaciones, se espera que los consumidores tengan una mayor versatilidad a la hora de identificar qué es lo que es relevante en el producto. No solo el tema ambiental, pero también otras características que muchas veces son demasiado complejas y el cliente no es capaz de identificarlo, pero a través de aplicaciones esas informaciones se pueden transferir. ¿Cuáles son los principales objetivos o los aspectos principales? Que sea fácil de usar, por supuesto, teniendo en cuenta que se desarrollarán aplicaciones, que haya una integridad de los datos, es decir, que sea fiable. Tenemos también una implementación con niveles de acceso diferenciados porque, por ejemplo, el consumidor está interesado en una información. Una empresa que vaya a realizar el reciclaje del producto tiene que tener acceso a otra información que a veces es restringida porque hay ciertas informaciones que son necesario, digamos, mantener en secreto porque forman parte del conocimiento de la empresa. Luego hay un nivel superior incluso que sería vigilancia de mercado, que puede requerir acceso a ciertos documentos técnicos. Y con todos esos niveles lo que queremos es que el pasaporte sea un único contenedor de datos, pero que sirva para todo ese proceso. Lo que se pretende también es que los datos, tanto los identificadores como los datos, estén disponibles y aporten la información cuando sea necesario, sobre todo en el tema de fin de vida y más, por ejemplo, en productos de construcción. Los datos que ahora se refieren al fin de vida puede que sean utilizados dentro de 25, 50 o 75 años, entonces es necesario que todos esos datos estén durante todo ese tiempo disponibles. Que sea legible por máquina, estructurado y transferible, porque lo que no queremos es generar una especie de monopolio o que una serie de servidores o de empresas se conviertan en un único gestor y que al final controle el proceso. Y eso va vinculado al último elemento, que no haya una dependencia de proveedores. Es decir, que si hay una empresa que se dedica a gestionar datos de pasaporte digital, pero llega un momento en el que hay que cambiar de empresa, esas empresas no pueden establecer un control monopolístico de la información. Y el pasaporte, antes de concluir con esta breve introducción, es un sistema que se está estableciendo a nivel europeo y que es bastante complejo, pero creo que en esta figura se muestra de forma clara un poco cuáles son los usos o cómo va a funcionar. Si veis, hay diferentes operadores. Tenemos al operador económico, que sería el fabricante. Tenemos al consumidor, tenemos la vigilancia de mercado. Se podría también poner otro elemento que sería el reciclador. Y como veis, los datos siempre se colocan en un servidor web. Se vinculan al producto a través de unos identificadores únicos que están en un código QR, en un data carrier, en un identificador, que puede ser un código QR, puede ser un código de barras, puede ser diferentes opciones. Y eso vincula los datos con el contenido y con el producto. Y dependiendo de quién sea el que necesita los datos, accede a través del sistema del portal web. Como veis, el portal web es el portal de acceso para los clientes, para las autoridades, y siempre se refieren a lo que ahí se indica es el registro del pasaporte digital de producto. ¿Cuál es la importancia de este registro y de los identificadores únicos? Es que cualquier producto que se ponga en el mercado tiene unos identificadores únicos y un acceso al registro, de manera que ese registro es centralizado y aunque los datos puedan estar en distintos fabricantes o en distintos sitios, siempre hay un acceso que nos lleva a los datos
y esos datos permanecen de forma estable, para lo cual incluso hay establecido que haya un backup, o sea, un respaldo para que si esos datos por lo que sea no están accesibles se pueda acceder a ellos. El sistema no es exactamente igual en todas las legislaciones, pero todas las legislaciones se basan en el mismo concepto de registro central de datos y un sistema de identificadores por el cual se accede a la información. Os puedo contar, por ejemplo, que en el caso del Reglamento de Productos de Construcción estamos ahora desarrollando el sistema y lo que queremos es que cuando un fabricante ponga un producto en el mercado, entregue ese identificador QR con el producto, que puede ser en el propio producto, en el empaquetado o a veces en el albarán, dependiendo de, por ejemplo, si es un producto como áridos o demás. Y la idea es que a través de ese código QR cualquier cliente puede acceder a él y accediendo a través de ese código QR llega a los datos y puede analizar la información y ver qué es lo que le interesa. Con la idea de que, por ejemplo, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que se va a implementar dentro de poco en España, en toda Europa, pero en particular en España, requiere, por ejemplo, que se haga una evaluación de la huella de CO2 del edificio. Pues los datos se pueden obtener directamente a través de ese código QR del pasaporte digital de producto. Y este es solo un ejemplo. La idea es que cualquier requerimiento que requiera datos por parte de una reglamentación europea se interconecte con el sistema. Y bueno, por concluir, porque tampoco quiero alargarme mucho más, las conclusiones, digamos, desde el punto de vista de la Comisión, es que queremos integrar la digitalización en el marco legislativo europeo. Creemos que es una de las claves para que el futuro de la legislación y, en general, el futuro de las empresas vaya mejorando y haya una mejora en la eficiencia. Es un proceso muy complejo. Estamos digitalizando información que a menudo afecta a diferentes países, diferentes actores, por lo cual lo que queremos sobre todo es involucrar a todas las personas que tienen interés para que nos ayuden a desarrollar un sistema que funcione correctamente. En ese sentido, creo que es muy importante que participe la UNE, porque la normalización es clave, en particular en el tema del reglamento de productos de construcción, por ejemplo, los datos estructurados estarán en normas armonizadas. No es igual en todos los sectores, pero en cualquier caso el tema del registro y toda la estructura común estará normalizada con normas europeas. Por eso es muy importante que desde el primer momento todo el mundo que tenga interés en este tema se involucre y forme parte de los grupos de trabajo que se están generando a nivel tanto horizontal como en cada legislación, porque lo que queremos es que esta implementación, que llevará tiempo y aunque queremos que sea rápida, llevará años, de hecho el proceso se espera que el sistema esté en funcionamiento en 2027, queremos que sea eficiente, queremos que por ejemplo, en el caso de construcción, que es el área que más controlo, tenemos un gran esfuerzo de digitalización en construcción a través de BIM. Hay una serie de estructuras de datos ya generadas y lo que queremos es no volver a crear el mismo sistema que ya existe, sino a utilizar lo que ya tenemos. Y para eso lo que necesitamos es una colaboración por parte de los expertos y que al final la implementación no sea un obstáculo, sabemos que será difícil, pero lo que queremos es que se facilite de manera que al final logremos obtener esos objetivos finales, que es pues incrementar la competitividad de los distintos sectores y reducir la carga administrativa y legislativa que tienen las empresas y también cualquier operador económico que trabaja en los distintos sectores. Y eso es un poco la introducción y espero que los otros ponentes pues enfoquen un poco más el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por esta presentación y esta breve introducción a la cuestión que estamos abordando en estos diálogos de economía circular. Hay un aspecto importante dentro del reglamento de ecodiseño, que es su estructura, en primer lugar, en la identificación de qué requisitos de diseño ecológico han de tener los productos para considerarse sostenibles y de economía circular, los requisitos de rendimiento y también los requisitos de información, que básicamente se canalizan a través de ese pasaporte, ¿no?
Todo esto plantea numerosos desafíos para todos los sectores económicos y este sería un poco el planteamiento de la siguiente cuestión a abordar ya por todos los participantes en este diálogo. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que nos plantea este Reglamento Europeo de Ecodiseño y el pasaporte digital de producto como una herramienta fundamental para acelerar el proceso de transición hacia la economía circular? Desafíos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de normalización o desde el punto de vista de la digitalización, por ejemplo, que implica para cada uno de vosotros desde la perspectiva del sector al que representáis. Si te parece, José Antonio, por el tema de la normalización que ha salido ya en la intervención de Óscar, ¿nos quieres abordar un poco desde vuestra perspectiva cuáles son los principales desafíos que se abordan o deben abordarse y las principales oportunidades en los próximos años? Encantado. Bueno, me presento, como ya me has presentado tú antes, yo soy José Antonio Jiménez y soy el coordinador de digitalización de UNE, de la Asociación Española de Normalización, y soy también el responsable del Comité de Normalización, el CTN 333, donde se están haciendo parte de las normas de los estándares que hacen falta para la implantación del pasaporte digital de producto. Me voy a vincular con la presentación que acaba de hacer Óscar, porque yo en la implantación del pasaporte digital de producto distinguiría dos facetas. La primera es la plataforma, que es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, una plataforma digital que incluya todas esas características que haya explicado Óscar. Antes de poder implantar el pasaporte digital de producto, evidentemente tiene que estar esa plataforma para almacenarlo, para guardarlo, para distribuirlo, para compartirlo, etcétera, etcétera. Todas las características que ha reseñado Óscar. Porque sin eso no se puede empezar a utilizar. Entonces, eso, que como también ha explicado Óscar, tiene que estar basado en estándares abiertos porque hay que huir de soluciones propietarias, porque eso a largo plazo tiene muchos problemas, y la creación de monopolios, etcétera, etcétera. La Comisión ha encargado a Atención ELEC, a los organismos europeos de normalización, porque UNE es el miembro español, que desarrolle una serie de estándares para definir totalmente esa plataforma. Esa plataforma que va a aplicar a muchos tipos de productos, porque el reglamento ISPR es uno, pero hay también, tanto en vigor, otras serie de regulaciones, productos de construcción, baterías, más en marcha, que incluyen su propio pasaporte digital de producto, y más que van a venir, porque se está en el cuarto paquete Omnibus. De hecho, lo que están haciendo es incluir todo el pasaporte digital de producto en todas las regulaciones antiguas, de producto antiguas, ¿vale? Es decir, la plataforma no es sencilla de definir porque va a cubrir una enorme variabilidad de productos. CENCERLEC ya estamos trabajando, tanto en CENCERLEC como en el Comité Nacional. La Comisión encargó que se desarrollaran 8 estándares que están ya en marcha y además se está trabajando a un ritmo muy rápido, porque son los nuevos tiempos. La Comisión de cada vez los plazos para desarrollar estándares los va acortando y están ya bastante avanzados para definir los estándares, para definir esa plataforma. Pero esa plataforma es un contenedor abierto. También me refiero a la presentación de Óscar. No solo nos fijemos en la parte de sostenibilidad, que es muy importante, es el origen del pasaporte digital de producto, pero no solo va ahí el pasaporte digital, no solo va ese tipo de información dentro del pasaporte digital de producto, va también información de conformidad, porque que se puede utilizar para vigilancia de mercado, para que esa información de conformidad esté disponible para autoridades, usuarios también, mismamente, usuarios, la información que necesitamos sobre el mercado CE. Es decir, no nos fijemos solo en la parte de sostenibilidad, sino también en la parte de conformidad. Porque la idea es que el pasaporte digital sirva para digitalizar todos esos procesos administrativos que necesita la Comisión, que necesitan las autoridades de vigilancia de mercado, que necesitan certificadoras, etcétera, etcétera. Eso sería una faceta. Y una segunda faceta, donde también va a haber estándares, es qué información
para cada tipo de producto o familia de productos se incluye concretamente en ese pasaporte, en ese contenedor que hemos creado. Que eso lo va a ir decidiendo la comisión, pues en actos delegados, bien sea del reglamento ISPR o de otras regulaciones donde también se pida un pasaporte digital de producto. Esa información será la propia comisión la que vaya decidiendo qué información hay que incluir para cada tipo de producto en ese acto delegado y lo que es más importante, que es donde entran los estándares. ¿Cómo se mide ese parámetro? ¿Cómo se mide esa información? Tenemos ya estándares. Tenemos un comité, de hecho, específico de economía circular que desarrolla estándares que tratan algunos de los aspectos que hay aquí, como reciclabilidad, contenido de materiales críticos, contenido. Eso ya existe el comité y ya existen algunos estándares para medir algunos. Esos parámetros son estándares generales. Habrá que ver si sirven para cada tipo de producto, que eso será responsable es la Comisión Europea. Ella decidirá qué parámetros quiere incluir dentro del pasaporte digital del producto, cómo se miden esos parámetros, que sería donde entran las normas, que pueden ser las que ya tenemos o que haya que desarrollar normas específicas para cada producto o tipo de producto. Y también hay otro factor a tener en cuenta, es una vez que tienes esa serie de indicadores, que no digo que vaya a pasar, pero una vez que tienes esa serie de indicadores de sostenibilidad, la comisión puede decidir establecer niveles, como ya existen en etiquetas, o sea, en etiquetas de productos, de algunos tipos de productos que ya tienen información, por ejemplo, en EPREL. Y puedes establecer esas etiquetas e incluso decir que los productos de menor rendimiento, establecer una serie de umbrales, podrían quedar fuera del mercado. Es decir, si no tiene eso, es una cosa que puede pasar, ¿no? Se irá viendo a medida que esos actos legislativos vayan viendo la luz para cada uno de los tipos de productos. Pero como digo, lo primero, esta no es la plataforma, que es donde básicamente estamos ahora más centrados, y como os digo, los estándares están ya bastante avanzados y yo creo que pueden estar listos para el primer trimestre del año que viene, más o menos. Muy bien, muchas gracias por este enfoque desde el punto de vista de la normalización, que es fundamental para desarrollar todo este proceso y para dar seguridad también jurídica a las entidades que contratan, como las administraciones públicas o a los consumidores, ¿no? Pues pasamos un poco a la perspectiva tecnológica, ¿no? De la tecnología, y en este sentido, pues, y de la digitalización. Si quieres comenzar, José Carlos, porque desde vuestra perspectiva trabajáis muy intensamente también este ámbito de la digitalización, ¿no? Sí, principalmente porque... ¿Ahora? ¿Está bien? ¿Sí? A ver. Vale, ahora sí parece que necesito para el cable. Vale, como decía, principalmente en la industria juguetera, que es el sector al cual represento, la gran mayoría de las empresas son empresas pues que no están muy digitalizadas y al final con la oportunidad de hacer pasaporte digital les estamos ayudando en intentar digitalizar al máximo sus procesos. Son empresas muy artesanales, sobre todo el tema de la producción de la muñeca. Prácticamente se hace casi al 100%, vamos a decir 90% de forma manual. Y claro, al final digitalizar toda esa industria para poder representar todos esos datos, parámetros en el sector digital es un reto verdaderamente importante. Y al final son empresas pequeñitas, 10, 15 mil trabajadores, muchas veces como en el juguete pensamos en Lego, famosa, Playmobil, que son empresas muy grandes, pero el 80% por ciento de las empresas que representamos son empresas pequeñitas que no tienen ese poder de digitalizar, y al final es donde les ayudamos un poquito en ese proceso y gracias a proceso digital están empezando a registrar datos, a guardar datos de forma que luego se puedan reflejar en ese soporte. También un reto muy importante que tenemos en esta industria es el tema de combatir la ficción, porque con el tema de los productos asiáticos, muchas veces llegas a una tienda de juguetes y no sabes muy bien qué juguete puede ser el bueno, ¿no? Ese juguete certificado con una seguridad que acreditan esos controles de calidad. Y es decir, ¿qué diferencia un juguete asiático a un europeo, ¿no? O un español sobre todo? Para no con el pasaporte digital podemos tener la certificación de que el producto que estamos comprando es de calidad
fabricado en España y que cumple con los requisitos de calidad que debe tener para evitar que los niños pues, puedan tener un problema. O sea que al final, con este pasaporte intentamos combatir esa falsificación y ayudar a las empresas con el tema de la digitalización. Muchas gracias, José Carlos. Y de otra perspectiva tecnológica, por parte de Fernando Burgoa. Sí, por intentar aportar también un poco más desde nuestra experiencia trabajando en pilotajes con empresas, donde hemos ya trabajado en desarrollo de pasaporte digital del producto y hemos visto un poco cómo integrarnos sobre el producto y moverlo a lo largo del ciclo de vida, pues nos hemos encontrado con diferentes retos. Por un lado, pues, los retos tecnológicos, los de el soporte de datos que muchas veces cada fabricante tiene que cumplir con unos requisitos de estética, obliga a que ese pasaporte de producto tenga un soporte de datos tenga que estar ubicado en unas condiciones en las que requieren de un material especial con cierta resistencia a la abrasión, a la humedad, que ya implica buscar una solución alternativa para que esa etiqueta pueda estar en el producto y se garantice su rendimiento durante el producto y durante el proceso de tiempo establecido. También barreras en torno a la seguridad de la información, la transparencia de información entre diferentes sectores, como toda esta información va a ser accesible en el fin de vida del producto, donde las empresas trabajan en condiciones donde llegan pues pilas de productos que no se encuentran en las mismas condiciones, como esa información va a seguir siendo accesible. En fin, hemos observado bastantes retos a nivel tecnológico, pero bueno, como os he comentado también, como he comentado José Carlos, pues una oportunidad puede ser de verificación y muchas falsificaciones, y bueno, se pueden abrir muchas oportunidades de negocio a nivel circular por todo este volumen de que va a estar disponible y por estos intercambios de información entre las operaciones. Muchas gracias. Y nos quedaría el enfoque de la gestión del ciclo de final de vida de los productos, ¿no? El final del ciclo de vida. Y para ello, Lucía, desde vuestra perspectiva, ¿cómo puede ayudar el pasaporte digital de producto a incrementar la calidad y la efectividad del reciclaje, especialmente desde la perspectiva vuestra, ¿no? De los residuos eléctricos y electrónicos, ¿no? Pero en general para todo tipo de residuos? Buenos días. Bueno, muchas gracias por contar con nosotros para esta sesión. Una breve explicación de qué es lo que hacen nuestros socios. Nuestros socios son aquellas entidades que han sido creadas principalmente por los fabricantes de aparatos eléctricos para que cuando sus productos lleguen al final de la vida útil haya una empresa, que serían nuestros socios, que se encargue de coordinar la recogida de esos productos y darles otro destino al final de la vida útil, que puede ser un reciclaje o puede ser una reparación o una reutilización. El pasaporte digital para nosotros pues abre un campo con una gran versatilidad y al que le podemos dar, puede ser lo que llamamos un game changer, es decir, un punto de inflexión que puede desde mejorar el grado de sensibilización y de información de los consumidores para saber qué es lo que tienen que hacer con sus productos cuando quieren descartarlos, es decir, que un consumidor cuando se le ha estropeado la lavadora pueda utilizar la información que existe en el pasaporte digital para saber qué es lo que tiene que hacer con ella, si quiere repararla, dónde puede contactar. Si quiere reciclarla, a dónde tiene que llevar ese producto, o incluso si quiere donarla, dónde puede donarla. Aparte de esa información para los consumidores, de la que ya mencionaba Óscar Nieto al principio de su intervención, para nosotros puede convertirse en una fuente importante de datos que permita a los productores conocer más sobre sus productos y también a la industria del reciclaje para saber más sobre lo que les está llegando a sus plantas. Por ejemplo, informar a los recicladores si ese producto contiene una batería y dónde, para que puedan retirarla. O informar a los recicladores sobre el contenido de materiales críticos, que ahora mismo pues, es una prioridad para Europa el poder recuperarlos. Para los productores, por ejemplo, sería pues
muy interesante el poder tomar información sobre las reparaciones que ha sufrido ese producto para poder mejorar el diseño de los productos a posteriori y otros datos estadísticos, como por ejemplo qué años de vida ha tenido ese producto, para poder conocer mejor, ¿no? Pues esa duración de los productos y cuál es el destino final de estos productos. A veces, pues los consumidores, por desconocimiento, por comodidad, descartan estos productos digamos, en el flujo de residuos municipales, y de manera que acaban en vertedero o incinerados. Por tanto, toda esta información puede estar catalizada o facilitada por el pasaporte digital, por lo que, bueno, tenemos expectativas optimistas en cuanto a la función del pasaporte digital en nuestro campo. Aunque, como ya se ha mencionado anteriormente, pues hay una serie de retos que ahora mismo no tienen solución, pero se está trabajando en ello para ver si realmente podemos utilizar el pasaporte digital con todas estas posibilidades. Una cosa que sí que me gustaría mencionar es que el pasaporte digital o los primeros frutos de ese pasaporte digital no se verán hasta dentro de, pues no sé, dentro de 10 años, quizás 15 años. Por tanto, debemos pensar también en ese periodo, ¿no?, en el que todo se ponga en marcha, toda la información se recabe, se resuelvan todos esos retos, y que no debemos pensar en el pasaporte digital como algo absolutamente inmediato, sino como una carrera de fondo. Gracias. Muchas gracias. Una de las cuestiones que queríamos abordar ahora es un poco los desafíos sectoriales para cada uno de los sectores y cuál es el estado del arte y el grado de madurez para abordar este proceso por parte de estos sectores, además de experiencias previas que existen ya por la aplicación de alguna legislación sectorial, ¿no? Es verdad que dentro de la hoja de ruta del plan de acción de economía circular o de implementación de esta regulación, de este reglamento para el año 2030, se han identificado una serie de productos finales prioritarios, como son los textiles, los muebles, los neumáticos, los colchones, algunos vinculados al sector de la construcción dentro de estos, pero además también, digamos, dos productos intermedios que son muy importantes, sobre todo en el ámbito del sector de la construcción, pero también para otros, ¿no? Como son el hierro, el acero y el aluminio. Y finalmente también una especie de prioridades desde el punto de vista horizontales, como son abordar la cuestión de la reparabilidad de los productos y también específicamente para los residuos eléctricos y electrónicos, los productos eléctricos y electrónicos, la reciclabilidad de los mismos y el contenido de material reciclado en esos productos, ¿sí? Creo que algunos de estos sectores están ya representados aquí en la sala y os quería preguntar un poco por esto, ¿no? Es verdad que hay otros productos que tienen regulaciones sectoriales, fundamentalmente en lo que se refiere a los plásticos, los envases plásticos, supongo que se afectará también el sector del juguete, o también, por ejemplo, la propuesta que está ya en un estado muy avanzado sobre la circularización en vehículos, donde también se proponen una serie de contenidos mínimos en lo que se refiere a productos reciclados, fundamentalmente los materiales plásticos, pero también otros. Además de otras regulaciones que afectan, pues, por ejemplo, los smartphones y las tablets, sobre las condiciones de reparabilidad, y esos estándares de reparabilidad pueden servir de referencia desde el punto de vista metodológico a otros productos en el marco de este reglamento, ¿no? Desde este punto de vista, empezamos por el sector de la construcción, Óscar. ¿Cuáles son esos principales desafíos? ¿Cómo se encuentra el sector? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones para poder abordar este reglamento y todo lo que tiene que ver con los requisitos de ecodiseño y con lo que se traslada al pasaporte? Pues la verdad es que es un gran reto, pero a la vez contamos con una gran ventaja, y es que la digitalización en construcción lleva muchos años trabajándose desde la normalización y desde BIM, desde Building Information Models. Por ejemplo, tenemos también un gran esfuerzo realizado en las declaraciones ambientales de producto, que también han estado sometidas a procesos de digitalización. No diría que
que está todo hecho, pero sí que tenemos al menos mucha experiencia para empezar a trabajar. Y luego otro valor añadido que tiene, que es específico del Reglamento de Productos de Construcción, es que la estructura de la digitalización de los datos en los materiales de construcción incluye tanto los temas técnicos como los ambientales, que es algo que no es igual en todos los sectores, y tenemos mucha experiencia en el tema de digitalización de las características técnicas. El primer producto que tendrá pasaporte digital para 2027 será el cemento. Ahora mismo se está ya redactando la norma de cementos y tiene un anexo específico en la que explica a los fabricantes cómo digitalizar la información. Y también es una norma que podrá ser utilizada para los clientes para desarrollar su software de lectura del pasaporte digital. Y en el caso del Reglamento de Productos de Construcción, ya en 2027 lo que se espera es que, por ejemplo, las constructoras empiecen a desarrollar sistemas de recepción de cementos que ya lean el pasaporte digital, identifiquen las características y introduzcan estos datos, por ejemplo, para el cálculo de la huella ambiental del edificio. Esta es la parte un poco positiva. La parte negativa es que tenemos 36 familias de productos de construcción y que esperamos que todo el proceso lleve más o menos 10 años. El cemento es un buen ejemplo porque es un producto en el que hay mucha presión, por ejemplo, por la descarbonización, y por eso ha sido considerado prioritario. Vamos a continuar sobre todo con productos estructurales aislantes y sobre todo productos que tengan gran impacto ambiental, porque son los que tienen más demanda de información. Pero el reto al que nos enfrentamos es realmente que todos los actores involucrados en la cadena de valor de la construcción, que es muy compleja y muy larga y tiene muchos agentes, entren en el proceso y sobre todo se unan al proceso de normalización y todo aquello que necesiten se integre en el pasaporte digital de producto, porque aunque el proceso es un proceso iterativo, es decir, cada 5 años esperamos que las normas se revisen, sí que queremos empezar con una base muy sólida. Y otro reto importante es las pymes, que tendrán que implementar un proceso de digitalización bastante importante, pero estamos trabajando de manera que incluso a través de documentos de Excel con sistemas automáticos sea un esfuerzo menor que lo que ya en sí están enfrentándose ahora mismo a la hora de digitalizar su información, porque hay una demanda en el mercado de digitalizar información para las pymes que muchas veces las pymes no son capaces de resolver, y lo que esperamos es que estableciendo la obligación a nivel europeo también haya más software, más posibilidades para las pymes de trabajar en ese área. Por lo cual yo soy optimista, creo que tenemos los medios y los recursos adecuados para hacerlo, y lo principal ahora yo creo que es difundir el mensaje y quitar un poco el miedo a todos los actores en el sector de la construcción del tema de la digitalización, que no lo vean como un esfuerzo inútil, que muchas veces es lo que pasa con lo que ha pasado en el pasado con la digitalización, que es un esfuerzo y luego no ves el resultado, porque creemos que realmente sí que va a tener un efecto muy positivo, pero el camino va a ser duro y, como decía Lucía, algunos resultados puede que estén en el corto plazo, pero algunos requerirán realmente todo un sistema implementado durante años para, por ejemplo, beneficiarse del acceso a recursos, pues hasta que no se demuelan ciertos edificios, pues esos datos pues estarán ahí, pero habrá que mantenerlos a buen recaudo, pero no serán útiles hasta que se realice ese proceso. Pero el potencial es altísimo, y siempre un tema que siempre discutimos internamente, el tema del amianto. Imaginaos si todo el tema del amianto, que fue un problema, hubiera podido identificarse con un sistema digital y que se hubiera podido localizar los productos de forma fácil. Ese es un poco el objetivo, que cualquier reto que se nos presente en el futuro tengamos una herramienta ágil para gestionarlo, y puede ser ambiental, puede ser técnico, puede ser cualquier cosa. Pero para eso hace falta pues el esfuerzo de todo el mundo para la implementación y asegurarse de que todo lo que sea relevante esté en ese pasaporte digital. Muchas gracias, Óscar. Y Lucía, desde el ámbito de los productos eléctricos y electrónicos, aunque entiendo que fundamentalmente en lo que se refiere a lo que condiciona
vuestro trabajo de final de ciclo de vida, ¿no? La reciclabilidad o los pasos previos, reutilización, manufactura, cuáles son esos conocimientos que tenéis ya en marcha, qué condiciona vuestro trabajo final para conseguir productos reciclados o materiales de alto valor. Bueno, nosotros realmente al gestionar la coordinación de la recogida, lo que nos interesa o nuestra prioridad es primero que los ciudadanos sepan dónde disponer del residuo correctamente para intentar mejorar esos ratios de retorno que parece que no llevan un tiempo bastante estables y no, la mayoría de los Estados miembros no consiguen alcanzar esos objetivos de colecta que hay. Y luego el facilitar suficiente información, principalmente a los recicladores, sobre la composición de los productos para que puedan tratarlos correctamente, realizar una depolución y una separación de las materias secundarias en esos productos que sea lo más correcta y eficiente posible. Actualmente los retos que estamos encontrando es principalmente el acceso a la información, es decir, la mayoría de los fabricantes en Europa son puros ensambladores. Lo que hacen es pues, contar con las piezas que se fabrican en Asia, principalmente en los mercados asiáticos o en mercados fuera de la Unión Europea y ensamblar los productos. Por tanto, información como por ejemplo la composición del producto no reside en los fabricantes per se, sino en aquellos fabricantes de las partes de los productos. Ese acceso a esa información, a la composición del producto, ahora mismo supone un reto, aunque bueno, los productores pues ya se han puesto a trabajar en ello para poder facilitar pues, o cubrir todas esas necesidades de información. No solamente es el acceso a esa información uno de los principales retos, sino la verificación de esa información, como se explicaba al principio de la jornada de hoy. Es muy importante que esa información se verifique porque esa información de producto puede hacer que un producto sea más competitivo que otro. Por lo tanto, es esencial la veracidad de esa información y que toda se presente de manera armonizada, es decir, que todos los productos calculen esos, por ejemplo, esos indicadores de sostenibilidad de la misma manera. De ahí que sea tan importante el tema de la estandarización, pero también el de la verificación de la información que reside en esos productos. Y por otro lado, otro de los retos que oímos con frecuencia a los fabricantes es el reducir esa carga burocrática y esa carga administrativa para conseguir toda esa información. Actualmente los fabricantes ya están reportando información que probablemente también se incluirá en el pasaporte digital en otros registros, como el registro EPREL, por ejemplo. Todos hemos oído hablar de la eficiencia energética, ¿no? Del etiquetado de eficiencia energética y de otros etiquetados, de otras informaciones que deben adjuntarse en los productos. Lo que dicen aquí los fabricantes es intentemos unificar, intentemos reducir esa carga administrativa de reporte, haciendo que toda esa información se utilice o se tenga que aportar una sola vez y no varias veces en varios registros. Otros retos más técnicos, diría yo, es la tecnología del pasaporte digital en sí. Se está hablando mucho de un código QR. El código QR es muy útil en el momento de la compra para los consumidores, pero si pensamos, por ejemplo, en una lavadora que puede durar 10-15 años en un balcón, que es frecuente, el código QR de esa lavadora después de 10-15 años pues probablemente no sea legible. Desde el punto de vista del final de vida útil, necesitaríamos contar con una tecnología que permitiera primero un pasaporte digital que dure en el tiempo, que se mantenga operativo y en buena condición, incluso pues, después de haber sido cargado y descargado en un punto limpio,
y que permita ser leído de manera colectiva, es decir, que no sea necesario que un operario esté buscando el código QR, ¿no? Cuando le llega un contenedor de 20 pies lleno de cafeteras, secadores de pelo, radios, calculadoras, es inviable que un operario uno por uno vaya buscando ese código QR en una planta de reciclaje para poder leerlo. Por tanto, sería muy positivo el poder encontrar una tecnología que permitiera leer en grupo esos códigos QR para todo el tema de las plantas de reciclaje, que actualmente es un impedimento técnico. Se está hablando de tecnologías RFID combinadas con códigos QR, pero bueno, hay también algunos problemas, ¿no? de interferencias cuando hay mucho metal alrededor que no permiten que los RFIDs puedan ser leídos. Por tanto, ese también es otro reto en el que hay que trabajar. Y igual que antes uno de los intervinientes hablaba de digitalizar a las pequeñas empresas, pues ocurre exactamente lo mismo en el sector de la electrónica y en el sector del reciclaje también. Hay que digitalizar el sector del reciclaje. Hay mucho pequeño reciclador que necesita también un poco de ayuda y de actualización y digitalización para poder sacar el máximo partido de los pasaportes digitales. Muchas gracias. Y aunque el papel de UNE es bastante horizontal en todo esto, ¿nos puedes aportar algún enfoque desde el punto de vista de cuál es el grado de madurez, desde el punto de vista de la normalización que nos sirve para los objetivos del PCP digital de los sectores económicos? Algunos que estén más avanzados, otros que desde vuestra perspectiva necesitan un mayor soporte. Como había dicho antes, vuelvo a distinguir entre las dos facetas. Primero, estándares para la plataforma, donde algunas de las características que han dicho los ponentes ya se están haciendo. Por ejemplo, lo que acaba de mencionar Lucía sobre los QRs y los RFIDs, eso es concretamente uno de los estándares que ha pedido la Comisión, que es la norma de Data Carriers, la de portadores de datos. Y se están contemplando esas opciones. QRs, RFIDs, el mejor estado del arte de la tecnología que permite ahora mismo. Eso también, porque además también la Comisión ha pedido que el pasaporte digital de producto sea integrable con lo que ya existe en el mercado. Es decir, no, digamos, no para utilizarlo no se deben utilizar dispositivos propietarios, dispositivos especiales o particulares, aunque mínimo un lector de QR habrá que utilizar, ¿no? Pero por parte de los usuarios, es decir, tiene que ser lo más abierto posible. Eso está especificado y está bastante maduro, porque como yo digo, las normas van muy rápido. 6 de ellas ya han pasado una fase importante en Cencerene, que es la fase de encuesta, con muchísima implicación de tanto a nivel nacional como internacional. Digamos, las expectativas que está generando el pasaporte digital de productos son brutales, brutales. De hecho, nuestro Comité Nacional, el de la plataforma, hay muchísima gente, muchísimas entidades, muchísimas personas, porque obviamente afecta y tiene un impacto en muchísimos sectores, pero prácticamente todos. Eso está bastante avanzado. Yo creo que las normalización nunca se sabe cuándo se van a quedar las cosas atrancadas, porque hay que llegar a un consenso de mucha gente. Por ejemplo, lo que acaba de referir Lucía. Bueno, en la norma de Data Carriers se está intentando poner la mejor tecnología asequible que existe hoy en día, pero bueno, hay problemas, ¿no? Hay problemas como eso que acaba de decir Lucía. Pero aún así soy optimista. Yo creo que las normas van a poder estar primer trimestre del próximo año, a lo mejor segundo trimestre, puede ser, ¿no? Pero yo creo que en plazo suficiente, ¿no? Para poder empezar a desarrollar esa plataforma para acceder para gestionar toda esa información. Y luego la otra faceta es la información que se va a incluir ahí dentro, ¿no? Ya os he avanzado, si quieres, os la puedo referir, pero ya tenemos varias normas para alguno de estos parámetros, normas horizontales,
que se hicieron para la directiva de ecodiseño, pero para los productos relacionados con la energía, que era lo que había ahora, que muchas se utilizan en la base de datos EPREL, por ejemplo, para medir esos parámetros. Pero ahí dependemos de la comisión, de que la comisión vaya decidiendo. Bueno, ya hay una parte de, bueno, los 4 o 5 primeros productos y productos intermedios ya están definidos. Para lo demás será la comisión la que a través de actos delegados irá decidiendo qué información se mete, se incluye en el pasaporte digital de producto y cómo se mide. Esa será. Y probablemente para ese cómo se mide, no sé qué va a hacer la comisión, no estoy en su cabeza, pero existen estándares y puede que soliciten, es una forma habitual de trabajar de la comisión. Es decir, puede que solicite, si no existen ya alguno para ese producto concreto, pues y puede que la comisión solicite que se desarrolle un estándar para medir ciertos parámetros de sostenibilidad o de circularidad en ese tipo de productos concretos. Algunos sectores como el de la electrónica, pues como ya tienen una cierta experiencia en eficiencia energética, en parámetros, ya se los están pidiendo. Entonces yo supongo que cuando lleguen los nuevos requisitos, algún parámetro más caerá, seguro. Eso es seguro, pero ya tienen experiencia en proporcionar parámetros relacionados con sostenibilidad y en cómo medirlos. Me preocupan más los que no tienen ninguna experiencia, que para eso sí que va a ser una cosa totalmente nueva y que, haciendo referencia a lo que había dicho antes José Carlos, esto efectivamente para las empresas supone un reto, porque hay que cambiar la forma de trabajar a totalmente digital. Yo siempre me refiero porque yo creo que es sintomático, a las manifestaciones que hubo del sector ganadero hace años, o sector agrícola hace años, bueno, hace no tantos años, hace pocos años. Y uno de los motivos por los que se quejaba era precisamente por la digitalización. Es decir, que ellos tienen también muchos requisitos de digitalización, pero no tienen los medios. Entonces, al final son grabadores de datos, supongo, y por eso se quejaban. Pues eso mismo puede pasar en las empresas. Pensar que esto hay que hacerlo dentro de la propia empresa, hay que hacerlo de una forma digital. Es decir, hay que marcar cada producto con su identificador, ¿no? Con su data carrier, perdón, con su data carrier, grabar toda esa información, cargarlo, no hace falta. Entonces, hacerlo a mano o intentar hacerlo a mano va a ser complicado. Entonces, esto al final, las empresas van a tener que digitalizar sus procesos internos de una forma importante para poder proporcionar todo este volumen de información que se solicita, porque volviendo a lo que ha dicho Lucía también antes, el operador económico que pone en el mercado el producto no es el que genera, es el responsable de poner ese pasaporte digital del producto, pero él no es el que genera toda esa información. Toda esa información es una cadena que tiene, por ejemplo, el uso de materiales, pues tiene que integrar la información que venga en los pasaportes digitales de producto, de todos sus componentes, de todos sus suministradores, etcétera, etcétera. Todo eso hay que hacerlo de forma digital porque hacerlo a mano es muy difícil. Y eso es un reto porque es un cambio de paradigma, sobre todo para las empresas muy pequeñas que desgraciadamente pues seguían haciendo las cosas de una forma muy manual. Gracias. Y Fernando, desde vuestra experiencia trabajando con sectores, ¿nos podrías destacar algunas experiencias de este trabajo sectorial o preocupaciones que os han manifestado las empresas o los sectores? Nosotros intentamos ser pues ese engranaje entre la legislación, los requisitos y recomendaciones y luego lo que se va a implementar en la práctica, lo que se va a implementar en la práctica. Hemos realizado experiencias con fabricantes, con consumidores, con empresas de fin de vida, con sistemas de responsabilidad ampliada. Y bueno, hemos observado que existe cierta incertidumbre ante lo que va a suponer esa implementación. A nivel de digitalización, pues ya lo han comentado nuestros clientes, va a suponer un esfuerzo bastante grande para las pequeñas y medianas empresas. Algunas empresas, las grandes empresas principalmente, ya están preparadas en mayor medida y después de observar lo que se viene, están ya trabajando en sus propios sistemas
va a integrar todos esos niveles de digitalización que se avecinan. Otra preocupación que hemos observado es la veracidad de la información, el uso que se vaya a hacer, proteger el know-how de las empresas. Al final, esa transferencia de información en cadena será necesario de un sistema de acceso de roles y permisos con diferentes capas de privacidad que permita que se haga un buen uso de la información. Eso a nivel técnico, pues todavía está en resolución con diferentes tecnologías de tokens, de espacios de datos. Bueno, su implantación no va a ser tan sencilla. Y luego, otra parte de la fase del ciclo de vida con la que hemos trabajado bastante es la fase de uso, desde la perspectiva de los consumidores. Nosotros hemos trabajado con muestras de consumidores con un producto, con su soporte de datos y con su mecanismo de acceso a la información a través del código QR, y hemos observado pues, que existe cierta preocupación por la posible brecha digital que ya existe y que eso puede generar. El rol de los consumidores va a ser importante durante el ciclo de vida del producto. Si se realizan reparaciones, pues idealmente todo eso queda reflejado como que se actualiza un componente del producto, se puede dar vida útil, o como yo comentaba al finalmente el primer ciclo de vida sobre qué decisión tomar y hacer con ese producto. Entonces, no hemos tenido a ningún sector en concreto, pero bueno, hemos observado bastantes retos y entendemos un poco la posición de todos los actores. Y bueno, lo importante es hacerles ver que también se ha comentado que esto no va a ser solo una carga, sino que también puede suponer desarrollar nuevas oportunidades de negocio más circulares o hacer un uso más valioso de la información, diferenciación, unificación. Esa es un poco la sensación que tenemos. Gracias. Y José Carlos, desde la perspectiva del sector del juguete y por extensión un poco lo que tiene que ver también con el plástico, ¿no? Que es el principal componente con el que trabajáis. Exactamente. Hace unos años, no recuerdo ahora mismo si fue del 2021 al 22 o del 22 al 23, apareció una normativa de plástico semanas antes de finalizar el año y claro, las empresas dijeron, tenemos esta normativa que empieza en varias semanas y no tenemos información y claro, ahora con esto del pasaporte digital tenían esa preocupación de que volvía a pasar un poco lo mismo, ¿no? Por tanto, al final lo que desde el instituto trabajamos es en desarrollar ese prototipo de pasaporte digital de forma que si se va a implementar en varios meses, por lo menos las empresas que ya tengan esa información, tengan un posible pasaporte digital preparado y ya les coja pues tan desprotegidos como estaban. En nuestro caso, hemos desarrollado una tecnología blockchain de forma que consideramos que a nivel de proteger y guardar la información puede ser, tecnológicamente hablando, lo más eficiente y seguro. Más a piloto nuestro, a lo mejor posiblemente, pero hay un poco el micro. Sí. Bueno, sigo hablando. Consideramos eso, que puede ser una buena oportunidad de proteger esa información y que ellos se desarrollen esa trazabilidad hasta ahora, pues, en papel y no consiguen hacer digitalmente. También otra problemática que tienen, claro, al final, normativas cada vez más exhaustas, más rigurosas con el tema del juguete, con el tema del plástico. Pero el problema que tiene el sector es que cada vez hay menos ventas, porque las nuevas generaciones cada vez juegan más con videojuegos, tablets, pantallas, y al final el juguete tradicional como tal, cada vez hay menos juego, y al final también es un problema para el sector, ¿no? Es decir, cada vez tenemos normativas más exhaustas, pero las ventas no decrecen, pero al final es complicado que una pequeña empresa juguetera, pues al final la subsidia es difícil. Y también, no sé si al resto de ponentes se os ha dado el caso, nosotros con el tema de los juguetes tenemos la problemática de que muchas veces no sabíamos si implementar el pasaporte digital por lotes o bien por producto unitario, porque claro, el problema que tiene el juguete es que muchas veces va la caja y luego va el juguete. ¿Dónde representamos el pasaporte? En la caja, que luego se puede tirar, como más bien en el juguete. Claro, pues ahí está un poco esa casuística, esa pelea, ¿no? Vamos a decir, de dónde lo representamos. Porque, por ejemplo, una muñeca o un coche de estos grandes, como vimos, ahora, no sé si sé. Coches de estos que vemos en los centros comerciales, que son vehículos grandes, con un niño dentro, pero a lo mejor más reflejar el pasaporte digital dentro. Pero claro, un juguete tipo puzzle, ¿dónde lo pones, no? Ahí tenemos un poco esa problemática.
Muy bien, recuerdo a todos los asistentes que pueden presentar sus preguntas o cuestiones a través del chat del evento y también a los que estáis aquí ahora abriremos un turno de preguntas, ¿no? Habéis mencionado algunas cuestiones como, bueno, pues soluciones o aristas, flecos que quedan pendientes de resolver y que siembran muchas dudas en los sectores, ¿no? Alguna vez nos planteamos pues si aplicamos un código QR o qué otra tecnología o proceso utilizamos para transmitir la información, si ponemos la etiqueta afuera o la ponemos en el producto. Pero a lo mejor todas estas dudas nos las resuelve la inteligencia artificial, que no necesita ni siquiera la presencia física de una etiqueta o un QR, ¿no? ¿Qué pensáis o qué perspectivas veis del uso de la inteligencia artificial para todo lo que estamos planteando aquí, ¿no? Para que el consumidor o el gestor de los residuos o la cadena de valor en conjunto tenga la información y la trazabilidad de todo lo que estamos hablando, incluso si el producto ha sido modificado a través de reparaciones, retrofitting u otros. ¿No? La inteligencia artificial está ahí y creo que tiene que ser utilizada para todo esto, ¿no? Simplemente con que una cámara identifique un producto, ya te sacas un manual directamente y te dice dónde tienes que tocar para arreglarlo. Al menos yo eso lo estoy utilizando para poner la lavadora, ¿no? Eso lo veis con futuro inmediato. Se está trabajando en alguno de estos ámbitos. Óscar. Por supuesto, pero para eso tiene que primero estar digital. O sea, cuando, por ejemplo, el caso de la lavadora es porque ese documento alguien lo ha digitalizado, está accesible, hay un código y entonces la inteligencia artificial puede identificar que el código de la lavadora corresponde con el código del folleto y entonces se tiene. Pero si hablamos de un ladrillo, es mucho más complicado. O sea, yo creo que la inteligencia artificial tiene el potencial de facilitar la tarea, pero siempre hay que hacer un esfuerzo inicial de establecer las bases y para los fabricantes principalmente, de digitalizar la información. Y luego sí, en el momento en el que la información esté digitalizada de acuerdo con una estructura, la inteligencia artificial tiene mucho potencial de leer esa información y filtrar el contenido. Los pasaportes digitales de productos de construcción son sets de datos enormes, muy complejos y que muchas veces no todo el mundo será capaz de leer, pero sí la inteligencia artificial con una adecuada estructura podrá realmente filtrar y dar la información necesaria y, por ejemplo, pues identificar que si hay un problema con el reciclaje o ese tipo de cosas. Pero creo que el foco tiene que estar en que esas herramientas tienen que estar en el lado del consumidor, del cliente, del que va a utilizar los datos, pero siempre tenemos que tener claro que primero hay que tener los datos digitales para que puedan ser utilizados por la inteligencia artificial. Está claro, sí. Primero los datos y después la gestión de los datos. Lucía, para el sector vuestro, la inteligencia artificial se está utilizando ya. ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Tenéis algún proyecto en marcha? Sí, de hecho, bueno, algunos de nuestros socios están trabajando en sistemas de identificación por imagen de los productos que entran en las plantas de reciclaje, de manera que puedan saber el tipo de productos que están entrando en una planta de reciclaje. Estamos hablando que, claro, las cantidades recogidas pues, suelen venir pues, en grandes cantidades, ¿no? Grandes contenedores o volúmenes de toneladas. Entonces, para conseguir una identificación y tomar estadísticas sobre el tipo de productos que entran en las plantas de reciclaje, ya hay en marcha proyectos de inteligencia artificial que consiguen saber qué categoría de producto está entrando, ¿no? Si es una pantalla, si es un pequeño aparato, si es IT o iluminación, por ejemplo,
y ya van cada vez hilando más fino hasta el punto, ¿no? Pues de saber más o menos en qué año se fabricó ese aparato, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de proyectos que llevan varios años funcionando porque hay que enseñar a esa inteligencia artificial, ¿no? Como decían hace un momento, ¿no? Primero hay que enseñar, hay que tomar todos esos datos para poder facilitárselos a la inteligencia artificial y que con eso podamos tomar estadísticas. Entiendo que la inteligencia artificial va a ser ese punto de apoyo durante los años en que el pasaporte digital no esté plenamente operativo y 100% útil. Y por eso, digamos que nuestros socios están haciendo uso de ella. Estas iniciativas están, pues, prácticamente todas ellas en fase piloto, eh, como digo, funcionando desde hace varios años, tomando datos y estadísticas, pero tienen todavía unos márgenes de error, pues que hay que seguir trabajando en ellos para reducirlos y seguir enseñando a la inteligencia artificial. Esto no quiere decir que el pasaporte digital no esté funcionando. Hay iniciativas muy buenas que ya están funcionando, no plenamente funcionales a escala industrial o a escala comercial, pero sí que ya hay pasaportes digital, por ejemplo, en Francia, que pueden verse que están funcionando para ciertos usos, digamos. Pero evidentemente la inteligencia artificial va a ser un punto de apoyo, en mi opinión, muy importante para poder progresar en estos años. Y en el ámbito de la normalización, ¿estáis ya trabajando en esa línea, José Antonio? ¿Qué perspectivas veis? Sí, en inteligencia artificial muchísimo. Yo de hecho me dedico ya básicamente a la inteligencia artificial y hago de lo demás lo que me deja, el tiempo que me deja la inteligencia artificial. Pero centrándonos en el pasaporte digital de producto, un detalle importante. No está previsto que el data carrier del pasaporte digital de producto sea algún modelo de inteligencia artificial. No, el data carrier va a ser un QR, un RFID. Ese va a ser, entre otras cosas, porque la comisión ha solicitado que el lector, digamos, sea lo más sencillo posible, disponible para todo el mundo, y eso, lo mínimo que hay, de hecho estamos discutiendo, es un lector de QR. O sea, es lo más sencillo que hay. Que hay un cierto debate, lo que pasa es que estamos considerando en el grupo de normalización que eso es un software ya ampliamente distribuido entre toda la sociedad y se puede considerar que es software libre prácticamente, ¿no? Y totalmente, y no va a suponer ninguna barrera para que se pueda leer ese código QR. Pero si utilizáramos otro modelo, como por ejemplo inteligencia artificial, ya no sería ese caso. Ya también es un modelo entrenado, ultra entrenado, ya no sería una herramienta disponible. Eso, por ejemplo, para la parte de identificación. Lo que sí es cierto es que el pasaporte digital de producto al final es información y te va a proporcionar muchísima información sobre muchísimos productos. Y cuando hay muchísima información, pues empieza a ser interesante utilizar inteligencia artificial para lo que vosotros consideréis. Pero sería una cosa derivada de toda esa información que pone a tu disposición el pasaporte digital de producto. Ahora mismo los estándares que se están haciendo para la plataforma no está considerado que se utilice inteligencia artificial, por ejemplo, para identificar un producto y que te lleve a su pasaporte digital, como data carrier, ¿no? Eso no está contemplado. Gracias. Fernando, desde la perspectiva de IF. Sí, fundamentalmente, pues lo que ya se ha mencionado, el uso de la inteligencia artificial para obtener valor de todos los datos que se van a generar. Por ejemplo, con los fabricantes, pues un cuadro de mando que le permita ver todos los productos que tienen en servicio y su potencial estado y procesar toda esa información para la toma de decisiones. Por un lado, esas aplicaciones de qué valor se puede obtener en los datos y para facilitar la gestión de todo ese volumen. Y luego, por otro lado, en cómo poder completar los huecos, los vacíos que hayan, toda la información que sea necesaria mediante la gestión, por ejemplo, analíticas de materiales, de componentes, interpretación de posiciones y toda esa información que pueda alimentar listas de materiales
Esas son un poco las dos líneas, completar huecos en la información y obtener valor y procesar la información que esté disponible. Pero bueno, de momento son todo pues, líneas que son más experimentales hasta que no tenemos cómo se va a desarrollar el proceso de implantación y nos hagamos una mejor idea de la magnitud de los datos que va a haber, va a ser muchísima. Pero bueno, es una herramienta que está ahí y que nos ayuda a que la implantación sea lo más sencilla. Gracias. Y finalmente, José Carlos, aunque has comentado ya una aproximación a la inteligencia artificial a través del blockchain, pero ¿tenéis alguna otra perspectiva en el horizonte sobre esta cuestión? Sí, realmente eso estaba, bueno, tenemos ahora mismo un proyecto en marcha enfocado más al tema de la poricultura, es decir, vacuna, carritos, biberones, que sí que tenemos un desarrollo más visión artificial, ¿no? De forma que tú le haces la foto a la cuna y te calcula la distancia que hay entre los barrotes y de esta forma puedes saber si es una cuna que cumple con la normativa o no. Por tanto, eso consideramos que puede tener una aplicación posteriormente, ya una vez el pasaporte digital esté mucho más maduro, para consultar esa información, ¿no? Como decía Óscar, pero al final, obviamente, primero necesitamos esos datos, pero consideramos que lo que comentaba antes de hacer el pasaporte por lote, el producto unitario y tal, al final, cuando todo esté más maduro, si conectamos un GPT con esa plataforma de pasaporte digital, hagamos esa captura de ese objeto, de ese juguete, sí que consideramos que en el futuro nos puede dar esa información que puede contener ese pasaporte digital. Por tanto, la inteligencia artificial tiene una aplicación brutal en este tema y consideramos que a largo plazo nos puede dar muchas ventajas. Muchas gracias. ¿Alguno de los presentes en la sala quiere hacer alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Pues si nos puedes trasladar la pregunta. Una pregunta que hace Gonzalo Pizarro, y bueno, quizás esté más relacionada con el tema de protección de datos, y es, ¿qué mecanismos concretos garantizarán que el uso combinado de Internet of Things, blockchain y nubes federadas en Gaia X mantengan la soberanía europea sobre los datos frente a infraestructuras tecnológicas extracomunitarias? ¿Existen conversaciones fuera de la UE? Me imagino que Óscar, por la posición de la UE, ¿puedes aportar algo? Sí, un tema importante. Los datos y las obligaciones se aplican a todos los fabricantes poniendo productos en el mercado europeo. O sea que en realidad, si un fabricante de un tercer país produce un producto en el mercado europeo, tendremos sus datos. O sea, el caso va en dos direcciones. Es cierto que cualquiera, en principio, podría acceder a ciertos datos del pasaporte digital de los productos fabricados en Europa, pero nosotros también podremos acceder a los datos de los productos fabricados fuera. Y lo que se espera es que haya diferentes niveles de acceso. Es decir, la información pública, en principio, es pública. Es decir, que aunque esté en el pasaporte digital, en teoría sería posible acceder a esa información de todos modos cuando se compra el producto. Y la información que sea más confidencial o más restrictiva, por ejemplo, si es necesaria por parte de los recicladores, tendrá un nivel de acceso específico y solo los recicladores tendrán acceso a esa información. Y si es una información técnica, por ejemplo, para la vigilancia de mercado, estará completamente restringida y solo las autoridades de vigilancia de mercado tendrán acceso a ella. De hecho, eso hay específicamente normas pedidas por la Comisión específicamente en el tema de seguridad y acceso. No, obviamente el sistema es posible que tenga algún elemento que requiera especial atención por parte de la Comisión en estos temas, pero desde luego que se ha considerado desde el propio diseño por parte de la legislación para asegurarnos de que no vamos a tener un filtrado de datos a fabricantes fuera de Europa simplemente por un tema de espionaje o demás. Eso no es, el objetivo es no permitir ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Óscar. Y ya sin más, pues me gustaría que sintetizaseis en una frase un poco cuáles son los retos, las perspectivas más importantes, ¿no? Cuáles son las oportunidades que nos ofrece, sobre todo, para crear también nuevos negocios y para, sobre todo, hacer avanzar en competitividad la economía europea. Óscar, si quieres, seguimos el mismo orden. Sí, muy brevemente,
Creo que lo he dicho ya, pero es importante que los sectores se involucren en el proceso legislativo. En el caso del Reglamento de Productos de Construcción, en la redacción de las normas de producto, en el caso de ecodiseño, en la redacción de los actos delegados que implementarán los datos, es muy importante que los sectores que vayan a implementarlo, tanto los fabricantes como sus clientes, y comuniquen qué es lo que necesitan y entonces pues seremos capaces de tomar las decisiones correctas en el tema legislativo. Por ejemplo, si es necesario hacer los identificadores por lote o por producto, ese tipo de cosas. Eso nosotros tenemos nuestras ideas, pero necesitamos saber qué es lo que realmente está en el mercado, qué es lo que necesita el sector, para que cuando se implemente el proceso no cambiemos totalmente el sistema, sino que basándonos en el sistema veamos la manera de optimizarlo e implementarlo de forma correcta. Ese es un poco el mensaje. Sé parte del proceso, no esperes que el proceso venga a ti y entonces digas, pues esto no funciona, no. Trata de involucrarte lo antes posible a través de las asociaciones y de los distintos grupos en la redacción de los procesos de digitalización. Muchas gracias, Óscar. Lucía, tu frase resumen inspiradora sobre el pasaporte. Pues aparte de todos los retos que ya he mencionado, quizás para apoyar justo lo que acaba de decir Óscar, es que nosotros decimos que la economía circular implica un cambio social y esperamos que el pasaporte digital ayude a que se produzca ese cambio social porque necesitamos que los consumidores se impliquen en toda esa toma de decisiones para reducir residuo, para escoger productos que son medioambientalmente sostenibles y para tomar buenas decisiones cuando decidan descartar esos productos. Entonces, bueno, tenemos muchas esperanzas puestas en el pasaporte digital para conseguir ese cambio social. Gracias. Qué importancia a los consumidores, ¿no? Y la administración, que es el principal consumidor de todos, ¿no? Y a través de la compra pública, ya sea innovadora o simplemente contratación pública circular, puede también acelerar estos procesos y utilizar y servirse de ese pasaporte digital. José Antonio, tu momento de resumen inspirador. Sed proactivos, me refiero a lo que ha dicho también Óscar. Esto os va a llegar. Ahora no me estoy refiriendo a la faceta 1, la faceta de la plataforma, que esas normas se van a acabar ya. Y bueno, estará disponible para todos, sino a la faceta 2, es decir, a los requisitos que os aplican a vuestros productos. Ya existen una serie de normas que podéis empezar a utilizar para ir entrenando, vamos a llamarlo así, y para ir cogiendo experiencia y estar implicados a través del Codesign Forum, que es el sitio donde se están debatiendo esa política de la Unión Europea, y a ser posible implicados en el comité de normalización, porque probablemente ahí se van a hacer esos estándares para medir esos parámetros que realmente sí que esos tienen mucho impacto en vuestros productos. Esa es la parte seria, digamos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, no sé si me está escuchando. Tenemos el otro ahí. ¿No? Pues por mi parte sería algo así como información y cooperación, porque hoy en día existe mucha información, pero está fragmentada y el pasaporte digital de producto esperamos que suponga un cambio de mentalidad, por fin conectar todos los eslabones en el ciclo de vida de los productos y que la información se mueva junto con estos productos. Y por otro lado, pues que este pasaporte digital de producto que sea accesible para todos los actores y que no quede nadie atrás, que sea un esfuerzo conjunto que permita concentrar a grandes empresas como pymes, como consumidores, en digitalizar sus procesos o sus habilidades y que todo esto se mueva hacia adelante en conjunto. Muchas gracias. Y finalmente, José Carlos. Sí, en mi opinión, al final yendo un poquito más allá y suponiendo que tenemos el pasaporte digital terminado, como fabricantes, cuando decimos que nuestro producto es bio, es sostenible, es ecológico, pues gracias a este pasaporte vamos a poder verificar que de verdad
son así, ¿no? Y no es muchas veces pasa que es más marketing realmente que realidad. Por lo tanto, considero que el pasaporte digital de cara al fabricante va a poder decir, cuando mi producto es bio, de verdad es, porque el pasaporte lo puede certificar. Y como consumidores, al final vamos a tener más transparencia de los productos que consumimos, que compramos, y también, pues es más que confianza, ¿no? Saber que un producto está bien elaborado, bien fabricado, y al final también más seguro, pues, para nuestro consumo, para que nuestros hijos, hijas, puedan con juguetes, en este caso, pues más seguros. Muy bien, pues muchas gracias a todos los ponentes, participantes en el diálogo por vuestras aportaciones y vuestra participación. También a todos los que habéis asistido tanto presencialmente como online y, por supuesto, agradecer la financiación de la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal, que colabora en este y en otros proyectos de economía circular que estamos desarrollando. Bien, aprovecho para informar que el próximo diálogo sobre economía circular que vamos a abordar en el mes de noviembre está relacionado con el desperdicio alimentario, en este caso la Ley Española de Desperdicio Alimentario, pero también los objetivos desde el punto de vista de economía circular de la Unión Europea sobre los desperdicios y los residuos alimentarios. Muchas gracias y informaremos puntualmente de la fecha de este próximo evento. Muchas gracias.